Por 2000 años hay una pregunta que no deja de resonar en la historia, una que ha inspirado arte, ha tumbado imperios y sobre todo ha cambiado incontables vidas. ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? Y es que no es solo una pregunta sobre una persona, es un misterio que, de una u otra forma, le ha dado forma a nuestro mundo. Así que en este recorrido vamos a explorar esa pregunta desde varios ángulos. La idea no es dar una respuesta única y definitiva, sino más bien ir quitando las capas de significado que rodean a una de las figuras más influyentes de toda la humanidad. Empecemos este viaje. Para arrancar, vamos a hacer algo. Dejemos por un momento los textos de fe a un lado y pongámonos, como quien dice, el sombrero de historiador. ¿Qué pruebas hay de la existencia de Jesús en fuentes que no sean cristianas? Vamos a ver. Y miren, este es un punto de partida clave, ¿eh? Si podemos confirmar que Jesús existió a través de gente que era neutral o que incluso no estaba de su lado, pues ya tenemos una base histórica súper sólida para empezar a construir. Lo más fascinante de esta cita es quién la escribió. Tácito, uno de los historiadores más grandes de Roma. Un tipo que, de hecho, despreciaba a los cristianos, decía que su fe era una superstición malvada. Y sin embargo, desde esa perspectiva tan hostil, ¡pum!, confirma los datos esenciales. Su fundador, a quien llama Christus, fue ejecutado por Poncio Pilato mientras Tiberio era emperador. Ahora, pasemos a Flavio Josefo, un historiador judío. Aquí los expertos dicen que, con el tiempo, algunos escribas cristianos le añadieron frases, pero que el núcleo del texto, lo central, es auténtico. O sea que de nuevo otra fuente no cristiana confirma por su cuenta que Jesús fue un maestro y que lo crucificaron por orden de Pilato. Entonces, ¿a qué llegamos con esto? La conclusión es bastante clara. La evidencia histórica, la que está fuera del Nuevo Testamento, establece que Jesús fue una figura real, no es un mito. Ahora sí, con esta base bien puesta, veamos qué retrato nos pintan las fuentes bíblicas. Ok, ya que está claro que Jesús existió históricamente, ahora sí, vámonos a las fuentes principales que nos cuentan de su vida y su misión, los 4 evangelios. Pero, ¿qué tipo de documentos son exactamente? Y esto es importantísimo. Si los leemos como si fueran una biografía de hoy, nos vamos a confundir. Sus autores no estaban tratando de escribir un informe objetivo con fechas y horas exactas. No. Tenían un propósito mucho más profundo. Querían proclamar un mensaje. Estos 4 puntos nos dicen cuál era su verdadera intención. Primero, querían demostrar que Jesús era el Mesías que tanto se había esperado. Segundo, a través de sus acciones querían revelar cómo es Dios en realidad. Tercero, anunciar que su mensaje de salvación era para todos. Y por último, mostrar que su vida era la culminación de la larguísima historia de Israel. Y justo ese último punto nos abre la puerta a otra capa de significado súper importante. Para los primeros cristianos, la vida de Jesús solo tenía sentido si se veía a través de los lentes de las escrituras hebreas, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Fíjense nomás en las conexiones que vemos en esta tabla. Los autores del Nuevo Testamento repetían una y otra vez la frase, «Esto pasó para que se cumpliera la Escritura». Cada evento importante desde que nació en Belén hasta los detalles de cómo lo crucificaron y su resurrección, para ellos era el cumplimiento directo de una profecía antigua. Esta era su prueba definitiva de que Jesús era el Mesías, el Cristo. Bueno, ya viajamos por la historia y por la profecía. Ahora nos metemos en el misterio más profundo y, la verdad, el más desafiante de todos, la verdadera naturaleza de Jesús. Esta es la gran paradoja en el corazón de la fe cristiana, una pregunta que, provocó siglos de debates intensísimos. No es una pregunta fácil, para nada, y la respuesta a la que llegaron los primeros cristianos es en sí misma un misterio profundo. Este famosísimo verso del Evangelio de Juan prácticamente lo resume todo. El verbo, que para Juan es la palabra creadora de Dios, o sea, el motor del universo, se hizo humano, se hizo carne y hueso. A este concepto tan increíble se le conoce como la encarnación. La iglesia de aquel entonces batalló muchísimo para encontrar las palabras correctas para este misterio. El término técnico que crearon fue unión hipostática. Ya sé, suena clase de filosofía, pero la idea central es más sencilla de lo que parece. 2 naturalezas, una divina y una humana,
unidas en una sola persona. Y ojo, que a esta idea no llegaron en una tarde, para nada. Fue el resultado de casi 400 años de oración y de debates feroces. Tuvieron que descartar otras teorías, como una que decía que la parte humana de Jesús se había disuelto en su parte divina, algo así como una gota de tinta en el océano. Y esta es la fórmula, redactada con un cuidado increíble, a la que llegaron. Noten la precisión, sus dos naturalezas están unidas sin confundirse, sin cambiar, sin dividirse y sin separarse. En otras palabras, Jesús es completamente Dios y completamente humano, al mismo tiempo y para siempre. Esta es la creencia central que ha definido al cristianismo desde entonces. En muy poco tiempo hemos hecho un viaje tremendo, desde los archivos de la antigua Roma hasta los concilios de la Iglesia primitiva. Cada una de estas capas nos da una perspectiva nueva, una pieza más del rompecabezas. La historia nos confirma que fue una persona real. Las profecías nos lo presentan como la respuesta a una esperanza muy antigua. Los evangelios nos revelan su propósito. Y la doctrina de la Iglesia intenta poner en palabras el misterio de quién es. Pero al final del día, el análisis histórico y teológico solo nos puede llevar hasta aquí. Nos da el contexto, los datos, las interpretaciones, pero la pregunta final va más allá de la evidencia. Después de explorar todas estas facetas, la pregunta ya no es solo quién fue Jesús históricamente, sino quién es hoy. Y esa es una respuesta que cada persona debe explorar por sí misma.